Bendiciones, sean bienvenidos a nuestro encuentro semanal, un conversatorio de edificación, donde Casa de Efraín, junto a la pastora Marlene Lluveres, nos traen esa luz que trae revelación de la palabra conforme lo que el Señor nos dejó establecido en ella. Amén. ¿Cómo se siente, pastora, en el día de hoy? Feliz, Barbie, porque no hay nada mejor que poder ser instrumento de Dios para llevar su verdad para edificación de muchos. Wow, sí, eso es cierto. Pastora, hoy venimos con un tema que yo sé que va a refrescar mucho a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, y es hablar básicamente de esa parte que se dice que Jesús, Yeshua, que es su nombre original, vino a abolir la palabra, es decir, la Torah. Exacto. Entonces, yo quisiera que usted nos hable respecto a este tema para que tengamos como lo establecido por las Escrituras conforme a esta parte de la palabra. Claro, eso es relevante, Bárbara, porque cuánto engaño, cuánto error de todo lo que nos habíamos perdido por pensar que la Torah estaba abolida. Y el mismo Yehoshua, y está registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, nos dice: no penséis que he venido para abolir la ley, es decir, la Torah, o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces aquí hay un dato relevante, y es que se ha pensado que cumplir es que ya lo hizo todo y no hay nada que hacer. Sin embargo, cuando él dice que vino a cumplir, está diciendo que él vino a obedecer, que vino a eficientizar, que él vino a llenar, vino a poner por obra exactamente lo que escrito estaba, y trajo una innovación. ¿Por qué? Porque ya la Torah no iba a estar en piedras, sino que iba a estar en nuestro corazón, porque como lo dice en Jeremías 31, yo pondré mi ley en su corazón. Entonces es evidente que ahora estamos más capaces y más aptos para poder cumplir la palabra, es decir, para poder obedecerla, llenar detrás de ella. Y para poder decir, pastora, que amamos a Dios, porque hemos visto ya a través de la misma palabra que amar a Dios significa estar bajo sus instrucciones y obedecer todo lo que Él nos deja establecido. Así es. Yo quisiera, pastora, leer una porción bíblica que está en Romanos 5:20, para que usted nos explique como más detalladamente todo lo que significa esto. Dice lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Yo aquí como que me quedo un poco confusa, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí, es un versículo que si lo vemos así, literalmente va a traer confusión, pero cuando buscamos, indagamos y establecemos en nuestra mente, la mente hebrea, entonces podemos entender. Lo que nos está diciendo esta palabra es que la Torah, la ley se introdujo para dimensionar el pecado, es decir, para calcular el pecado, para establecer la medida del pecado. Anterior a la Torah se sabía lo que era el pecado porque Dios hablaba con sus elegidos, pero no estaba registrada la Torah, no estaba escrita. Una vez dada la ley a través de Moisés, es decir, la Torah, entonces ahí quedó registrado, quedó calculado el pecado. Entonces, a partir de ese momento, nosotros sabemos qué es pecado y qué no lo es. Literalmente, porque está redactado, porque escrito está. Entonces, este versículo de los Romanos nos está hablando de que el Señor, a través de su Torah, puso medida a lo que era el pecado. Entonces, ya nosotros no tenemos excusa, porque escrito está todo lo que Dios dice no y todo lo que Él dice sí. Entonces, no hay ahí cuestión alguna de confusión. Y es una forma, diríamos, que de él asegurarse que no vamos a adulterar la palabra. Correcto. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un mensaje, de hecho pasa mucho en lo cotidiano. Yo le digo algo a usted se lo dice a otra persona y va cambiando el significado, porque hasta una coma ya nos hemos dado cuenta de que cambia el sentido de las cosas. Así es. Wow. Fíjate que Romanos 7:5 nos dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Este es otro versículo que se presta muchísima confusión, porque fíjate tú que está diciendo ahí que las pasiones pecaminosas eran por la ley. Uf, qué terrible. No está diciendo eso. Lo que la traducción correcta de este versículo sería: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran a pesar de la ley, obraban en nosotros llevando fruto para muerte. Es decir, que la ley estaba ahí, pero a pesar de que la ley estaba,
seguíamos pecando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Santidad, que es el poder para que nosotros no pequemos y no caigamos en la tentación, no estaba. Entonces, imagínense ustedes, a pesar de la ley, a pesar de que teníamos lo que escrito nos decía que era pecado y que no, pues el pecado seguía cometiéndose. Es lo que nos dice esta porción. La verdad que entender las porciones desde una traducción correcta nos abre el entendimiento, pastora, porque es que a veces queríamos entender que nosotros fuimos como partícipe de eso. Sin embargo, cuando veíamos en alguna Biblia en particular cómo fue mencionado algún tema, cambiaba por completo el sentido de lo que el Señor nos estaba dejando dicho. Así es. Y tú sabes que hay algo relevante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y es que tenemos la ley, que es la Torá, lo que Dios nos dio como instrucción. Porque se le dice ley, pero realmente es instrucción. Eso es lo que es la Torá, lo que escrito está. Sin embargo, los judíos tienen otra ley, que es la ley de sus tradiciones, la ley oral, que para ellos tiene la misma relevancia que la Torá que salió de la boca de Dios. Ellos interpretan la Torá, tienen comentarios de la Torá, y para ellos eso es tan relevante como lo es la Torá. Violar una es violar la otra. Entonces, precisamente, eso fue lo que Yehoshua vino a abolir. Lo que eran las tradiciones, que también son la ley de ellos, de los judíos, las tradiciones que contravenían lo que era la Torá. Porque no todas las tradiciones de los judíos son malas, claro que no, pero había cosas que sí eran carga para los seres humanos. Entonces eso fue lo que Yeshua vino a desenmascarar, a decir, eso no es así. Entonces Yehoshua vino a traer la gracia en la medida que ponía por obra la Torá, pero desenmascaraba lo que era la ley oral o las tradiciones de los judíos. Entonces, cuando vemos la palabra ley, tenemos que diferenciar de qué ley se trata, si de la ley del pecado, si de la ley de la gracia, si de la instrucción dada por Dios o si de la tradición oral. Entonces, dependiendo en qué sentido se esté usando la palabra ley, es que nosotros tenemos que analizar lo que se está diciendo. Entonces, también este es un punto relevante para que no nos confundamos. Claro. De hecho, recuerdo cuando estuvimos en Israel, el tema de la kippah, que es parte de las costumbres judías. Exactamente. Y es algo muy lindo, como excelente. lo vimos nosotros, de recordar que hay un Dios por encima de nosotros y que cubre todo. Sin embargo, esto no es un mandato bíblico. Exactamente. Correcto, excelente ejemplo. Sí, ¿Tú te acuerdas cuando vimos un muchachito, nos encontramos un niño en uno de esos malls que fuimos, y el niño, y le preguntamos y nos acercamos, porque el niño es lindísimo con su kippah, y le preguntamos, ¿y por qué tú usas eso? ¿Por qué lo usan? Entonces nos dijo, porque es un recordatorio de que por encima de nosotros hay uno mayor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí. Ahora, ¿es una orden dada por Dios? No. ¿Pero está mal usarlo? Bueno, claro que no, porque esa es una tradición buena, que no tiene ninguna controversia con lo que Dios dice en su palabra. Muy buen ejemplo. Pastora, yo tengo por acá otra porción de Romanos, en Romanos 3:21, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fidelidad de Yehoshua para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, eso es hermoso, porque nos está hablando de que tenemos la fidelidad de Yehoshua HaMashiach, quien vino a la tierra, sabiendo que todos nosotros éramos pecadores, que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Él vino a rescatarnos. ¿Hicimos algo para esto? No. ¿Tenemos mérito para merecer esa salvación que Él vino a darnos? No. Él nos trasladó de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pertenecíamos al gobierno de Satanás y Él nos sacó de ese gobierno y nos puso bajo su gobierno. Entonces, eso es lo que le llamamos la salvación, que es la ley de la gracia, que por la fidelidad de Yehoshua fuimos salvos. Ahora bien, hay otra ley, que es la ley que nos habla de lo que escrito está, de la Torá, que es la ley que por la fidelidad de Dios podemos tener para nosotros santificarnos cada día, porque fuimos salvos. Pero después de recibir esa salvación, entonces nos hacemos siervos de la justicia. ¿Y cómo aprendemos esa justicia? Leyendo la Torá.
escudriñando las Escrituras, también leyendo el Evangelio y todo en conjunto, porque todo es un solo mensaje de principio a fin. Y pienso que más adelante, en algún otro programa, vamos a hablar de esto, de cuál es el diseño de Dios, de dos pueblos hacer uno. Pero realmente, fíjense que Romanos 10 nos dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Y aquí hay otro punto, nos está hablando de la justicia de Dios, la salvación que es por gracia y la justicia que está escrita, que es para santificarnos, que es para que podamos caminar en el debido proceso. Pero cuando nos dice esta porción que el fin de la ley es el Mesías, esto también se ha malinterpretado, porque creemos que ya la ley terminó. Porque ya Él lo hizo todo y ya no, amados, y no se refiere a eso. Lo que nos está diciendo es que el tesoro de la Torá, es decir, la reserva de la ley de la Torá, es el Mesías. Por tanto, todo aquel que en Él cree, es decir, que empieza a exhibir fidelidad por Él, ha sido objeto de su fidelidad. Él le imputó la fidelidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de la Torá? El Mesías, que vino a ponerla por obra, que vino a eficientizarla. Así que queremos decirte que si ha habido duda en tu corazón acerca de que si la ley está abolida o no lo está, hoy empieces a estudiar, a escudriñar con esta base que te hemos dejado para que de ahí en adelante tú empieces a ser edificado y puedas darte cuenta que la Torá es una bendición de Dios, que la Torá también pertenece a la fidelidad, que recibiste la salvación por gracia, pero que ahí está la instrucción, la Torá y el Evangelio para santificarnos y enseñarnos cómo caminar agradando a Dios todos nuestros días en esta tierra. Shalom. Shalom, shalom.